Son las 11, las 10 en Canarias. Última hora en Herrera en COPE. Estar informado. 1 de cada 2 españoles utilizó el teléfono móvil para pagar sus compras el año pasado y ya es el método de pago más habitual en nuestro país. Aunque su uso varía mucho dependiendo de la edad, también hay grandes diferencias entre provincias y sobre todo entre las zonas rurales y las ciudades. Susana Moneo. Más del 50% de los españoles paga con su teléfono cuando en 2022 no llegaba al 30%. Su valor radica en la sencillez y rapidez, pero además ofrecen seguridad como es la autentificación biométrica, la encriptación o notificaciones instantáneas, y también se pueden gestionar las finanzas personales, pero no es homogéneo en todas las zonas y las edades. Por ejemplo, los madrileños y los catalanes son los que más pagan con el móvil, centralizado en centros urbanos, y es la generación Z la que contiene el mayor porcentaje de usuarios. El 76,5% de los menores de 29 años pagan con móvil, mientras que solo el 34% de los baby boomer lo utilizan. El fiscal general del Estado pide al Congreso que reconsidere la decisión de citar al jefe de anticorrupción, Alejandro Luzón, en la comisión de las mascarillas. Patricia Rossetti. Álvaro García Ortiz pide una carta al presidente de la comisión de investigación que Luzón no comparezca, que no lo llamen a declarar. Le explica en el escrito que anticorrupción está involucrada en muchos procedimientos objetos de la comisión y eso podría perturbar el trabajo de la Fiscalía, que es el ejercicio de la acción penal pública. Recuerda que la comparecencia podría constituir un inconveniente para las investigaciones fiscales y judiciales de carácter reservado, incluso para las alegaciones al derecho de defensa de los afectados por estas investigaciones. La comisión ha llamado además a 2 miembros de la Fiscalía Europea. Y el Papa Francisco pide la liberación de los presos que están retenidos en todas las guerras y recuerda que la tortura es inhumana, además de herir la dignidad de la persona. Palabras pronunciadas al finalizar la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Una vez más, el Papa ha pedido oraciones por Tierra Santa, especialmente por la población de Israel y Palestina, sin olvidarse de Ucrania y de los rehenes. Pensemos en los prisioneros de guerra, que el Señor mueva la voluntad para liberarlos a todos. Y hablando de los prisioneros, pienso en los que son torturados. La tortura de los prisioneros es terrible, no es humana. Pensemos en tantas torturas que hieren la dignidad de la persona y en tantos que son torturados. Que el Señor los ayude y bendiga. Aiute tutti e benedica tutti. Hoy el Papa ha finalizado la catequesis sobre las virtudes cardinales dedicada a la templanza, que ayuda a vivir la discreción, la vida escondida y la mansedumbre. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Eliminados ya el Barça y también el Atlético de Madrid, hoy salta a escena el Real Madrid. Bruno Casar. Todo por el todo para los de Ancelotti. Tras el empate en el partido de ida, visita al Manchester City con la única baja de Tchouaméni por sanción, además de los lesionados de larga duración. En el conjunto inglés todo apunta a que Guardiola va a recuperar a Walker y a Ake, un Guardiola que no teme al Real Madrid, pero eso sí, le profesa mucho respeto. El respeto mucho, pero temor no. Pues si lo elogio es porque pienso que es así, y si no lo elogio, pues normalmente no lo elogio. Es decir, no me creéis, ya lo sé, pero yo qué le voy a hacer. Es decir, al final, haga lo que haga, es... El Real Madrid ha jugado muchas veces como jugador y siempre le he tenido un respeto enorme. Resolveremos esa eliminatoria de cuartos y también con todo por decidir en el Bayern de Múnich-Arsenal. Desde las 8:15 en tiempo de juego buscamos al otro semifinalista, unos cuartos de final que han sentenciado al Barça, que se despide tras la derrota 1-4 ante el PSG, y al Atlético de Madrid, que no pudo con el Borussia de Dortmund, por lo que esa primera semifinal va a enfrentar al Paris Saint-Germain y al Borussia de Dortmund. Y esta tarde de nuevo nos citamos con Rafa Nadal en el Conde de Godó, no antes de las 4 de la tarde, partido de segunda ronda ante Alex de Miñao. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Buenos días. En Madrid tenemos 12 grados en el centro y cielo despejado. Han bajado las temperaturas, las máximas se van a quedar en torno a los 20 y por la tarde va a soplar algo el viento. Siguen los retrasos en la línea C4 de cercanías por una incidencia en la señalización de la estación de Fuencarral. Los trenes con dirección Chamartín continúan circulando con demoras. Mejora la situación en las carreteras, tan solo algo de tráfico de entrada por la 3 en Arganda del Rey por unas obras que cortan un carril. En el interior, también complicada la entrada por la Avenida de América, la Avenida de la Memoria
y la Plaza de Cristo Rey. Y ya se investiga el tiroteo que tuvo lugar anoche en Puente de Vallecas contra un hombre de 42 años que se encontraba en el portal de su casa. Se baraja un posible ajuste de cuentas. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. De gigantes. ¡Se acabó! ¡Empate a 3! Y ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria. En el Etihad se decidirá todo. Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid. Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil. Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate 2 gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto. Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, unas fresas de origen nacional, caja de 600 gramos por solo 2,99 euros. En tienda web y app. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. Hola. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Eres autónoma? Hola. ¿Y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él. Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Sales ganando en Alcampo con un 10% de descuento con tu tarjeta Club en una gran selección de nuestros productos. Cultivamos lo bueno hasta el 30 de abril. Para hacerte socio, solicita la tarjeta Club Alcampo de forma gratuita. Con los productos Cultivamos lo bueno, tienes el poder de actuar. ¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad? ¡Uy, de Madrid! Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el 2º año. Porque la nueva radio es COPE, y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930. Herrera en COPE. Estar informado. Todos los días usted y yo volcamos datos en Internet y lo hacemos gratis. ¿Qué datos? Pues damos nuestra información más personal, nuestra dirección, contactos, las cuentas bancarias, qué nos gusta, qué hacemos. Y esto tiene consecuencias, claro, y nos lleva a hacernos varias preguntas. Entonces, ¿nos vigilan o no nos vigilan? Y si es el caso, ¿quién lo hace, no? ¿Y qué hace con esa información? Mi invitado de hoy lleva máscara y no nos va a decir su nombre, ni cuántos años tiene. Tampoco dónde vive, porque no da información personal. Se dedica a defenderla. Es experto en ciberseguridad y voy a utilizar su seudónimo en redes para dirigirme a él. Stark Privacity, buenos días. Buenos días, buenas. ¿Por qué Stark?
Bueno, fue sencillamente un personaje que me gustaba, de ciencia ficción, y fue el seudónimo que elegí. Lo bueno del ciberespacio, ¿no?, o de Internet, es que tú puedes elegir tu propia identidad y elegir qué haces con ella. ¿Y llevas la máscara puesta? Sí, siempre. ¿Por qué? Bueno, porque de forma diaria, sin darnos cuentas, siempre estamos dando una cantidad de datos enorme, ¿no? Y lo bueno de la privacidad es que tú eliges selectivamente a quién te muestras. Yo, en este caso, de cara al público, no he elegido exponerme y... A diferencia de lo que piensan muchas personas, no es por cuestión de que yo tenga algo que esconder, que haga algo malo, sencillamente porque estoy en mi derecho de elegir frente a quién me muestro y frente a quién no. ¿Pero tuviste redes sociales personales? En su momento sí. Lo que pasa que, bueno, cuando te lees los términos y condiciones de las grandes corporaciones, ¿no?, como bien a ser Amazon, de Meta, etcétera, te das cuenta de que en realidad, en el momento que haces cualquier gesto en Internet, ya queda grabado para siempre. Y a raíz de ahí no puedes hacer absolutamente nada. De hecho, bueno, tus datos viajan por Internet y nadie te puede asegurar nunca que tus datos no sigan ahí. Entonces, claro, en algunos casos quizás no tiene que suponer un problema, pero un uso diario y continuo, ¿no?, de estas grandes corporaciones, lo que hace es que tengan sobre ti pues todo tipo de información. Y bueno, como bien se sabe, quien te conoce te controla, ¿no? Y ese control puede ser o bueno o malo. Yo creo que muchas veces subestimamos el poder de Internet y, bueno, a las pruebas me remito porque hemos arrancado con eso, todos los datos que entregamos gratis. ¿Tú puedes únicamente con una foto de una persona encontrar más datos sobre ella en Internet? Solo con la foto, ¿eh? Sí, por supuesto. O sea, hay ya inteligencias artificiales, incluso, bueno, hay diferentes plataformas con las cuales con una sola foto puedes tratar de buscar información en Internet, pero no solo eso. Muchas veces se suben en redes sociales muchísimas fotos en tiempo real de donde estamos, lo cual puede llegar a exponer quizás que no estamos en nuestra casa, puede suponer que estamos de viaje, y muchas personas aceptan en redes sociales a gente que no conoce, ¿no? Y no solo eso, al final muchas personas acaban exponiendo su casa simplemente por fotos de su interior. Eso se puede llegar a buscar en portales inmobiliarios o por tiendas cercanas, lo cual puede llegar a exponer tu ubicación frente a personas que no deseas. Sabes que cuando, y a ti te habrá pasado, ¿no?, que cuando expones este escenario hay quien dice, bueno, como si nos estuviesen vigilando, yo no soy tan importante. Quiero que me cuentes, porque creo que hay mucha gente que desconoce esto. Sí. Yo lo desconocía, ¿eh? Quiero que me cuentes qué son los 14 ojos. Sí. A ver, los 14 ojos en este caso es un acuerdo de los servicios de inteligencia. Es un acuerdo a nivel de diferentes países. Esto comenzó en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y Reino Unido. A partir de ahí fue creciendo, en este caso también está España, está Francia, Alemania, también luego se unió Japón, y es un acuerdo para compartir información sobre la ciudadanía. Si un servicio de inteligencia necesita información sobre un ciudadano en otro país, lo puedes solicitar de forma muy rápida y tener acceso a él, ¿no? En un principio se dice, bueno, yo no soy importante. Sí somos importantes, y es por ello que muchas aplicaciones, ya sean de Google o un montón de redes sociales, son gratuitas, porque tu información sí que vale dinero. Entonces, claro, con esta información, ¿qué se hace? Bueno, yo lo catalogo por lo general entre grandes bloques. Lo primero, se te puede llegar a manipular. Hay que tener en cuenta que, como dije antes, quien te conoce es capaz de manejarte. Ya tú puedes considerar si se va a hacer de forma correcta o no. En este caso, hemos tenido historias como hace ya unos años, gracias a Cambridge Analytica, se pudo manipular a la población para que votaran en una dirección u otra. Esto, obviamente, la propia población no lo sabía, pero es así gracias a la cantidad de datos que damos constantemente. Luego, con esta cantidad de datos que se dan, bueno, sí, es cierto que se puede vender otros artículos por la publicidad y demás, pero otra cosa que sucede es el robo de datos. Al final están los datos que podemos dar de forma voluntaria. Por ejemplo, yo no tengo cuentas de Google, ni de Apple, ni de Facebook, ni me hace falta. Y estas grandes corporaciones no podrán dar ningún tipo de información sobre mí, más allá de algo que puedan conseguir gracias a terceras personas, ¿no? Claro. Pero claro, después también están los gobiernos, los cuales muchas veces tienen unas brechas de seguridad muy grandes y acaban con información muy sensible expuesta.
Claro. Ahí es donde esa es una clave muy muy interesante. Déjame recordarle al oyente que estamos hablando con Stark Privacy. Stark es hombre, pero es lo único que sabemos, pues ni Jones es su nombre, porque quiere ocultar su identidad y es experto en ciberseguridad. Y mi intención, Stark, es que nos des consejos que podamos poner en práctica diariamente para salvaguardar de cierta forma nuestra información para protegernos, digamos, ¿no? Y vamos poco a poco, porque algo has dicho ya de algunas plataformas que no utilizas, pero sé que usas 5 navegadores diferentes y que nunca usas el mismo. ¿Por qué? Pues nosotros, yo creo que lo más clásico y que quien nos escuche pues utilizará o Google o Safari, ¿no? O Firefox, que a lo mejor es otra que es más conocida, pero yo no conozco más, desde luego. Sí, a ver, esto lo hago sencillamente porque hay que tener en cuenta que cada navegador es diferente y cada navegador va a dejar siempre una huella. Entonces, claro, en función de lo que tú quieras llegar a ocultar, ya sea tu huella en Internet o de cara a terceros, eso ya va a depender del modelo de seguridad de cada persona. Yo en este caso he elegido 5. Escojo 5 porque cada uno lo utilizo para una cosa. Por ejemplo, uno solamente para inicios de sesión, otro lo utilizo para búsquedas generales, otro para criptomonedas, etcétera. Esto ya va dependiendo de cada persona. El mejor ahora mismo es LibreWolf. LibreWolf. Sí, LibreWolf. Es una bifurcación de Firefox, el cual, bueno, es mucho más seguro de cara, o mucho mejor, pues de cara a la privacidad, ¿no? Hay una cosa, Stark, que me pasa. Fíjate que yo suelo utilizar, tengo 3 tipos de contraseñas, ¿vale? No sé si ya dar esta información es bueno o es malo, pero bueno, como hay tantos registros e inicios de sesión en tantas plataformas nuevas y como muchas veces te olvidas de una y tienes que cambiar, pues tengo 3 tipos. Y quiero que me cuentes qué es un gestor de contraseñas y por qué puede ser útil, porque yo no desconocía completamente que existían gestores de contraseñas. Sí, los gestores de contraseña es una pequeña aplicación, ¿no?, para que se entienda, en la cual tú almacenas absolutamente todas tus contraseñas. Esto en un principio puede suponer un riesgo, ¿no? O se puede pensar, oye, si están todos en un mismo sitio, bueno, el gestor de contraseña utiliza fuertes claves de encriptación o fuertes formas de encriptación, y a raíz de ahí tú, cuando las tienes todas, solamente tienes que acordarte de una sola contraseña, que es la contraseña maestra. Yo, por ejemplo, no me sé ninguna de mis contraseñas, no sé ninguna. Simplemente accedo a mi gestor y el gestor de contraseña ya me las abre cuando yo se lo pido. ¿Pero el gestor es una aplicación? Sí, es una aplicación. Yo pongo una contraseña y ahí ya accedo a todas las demás. Pero claro, hay que tener en cuenta que si en todas las plataformas utilizas siempre la misma contraseña, si en una plataforma hay una brecha de seguridad, por ejemplo, absolutamente todas tus redes sociales o otras cuentas están expuestas. Que esto es algo que mucha gente, la gente no es consciente. No, si yo no se lo doy a nadie. Ya, pero los sistemas por defecto se dice que son seguros, pero es cuestión de tiempo que acaben rompiéndose, ¿no? Entonces, bueno. Fíjate, es interesante, o a ver qué piensas tú de esto que te voy a contar, porque en cuanto a WhatsApp, nosotros, yo creo que la información más personal, íntima, la compartimos a través de WhatsApp. Ahora bien, creo que sí. Desde que ya Mark Zuckerberg se sentó en los tribunales, tú has contado el caso de Cambridge Analytica y cómo se utilizaron los datos de, creo que fueron casi 300.000 usuarios para condicionar el voto en distintas elecciones. Claro, nosotros ya más o menos sabemos que Facebook tiene toda la información que damos en WhatsApp. Pero el correo, nuestro correo electrónico, yo creo que seguimos pensando que es información para nosotros y que no la tiene nadie más. Pero yo me he enterado también que Gmail y Outlook, que son las dos que utilizo y las dos que utiliza la mayoría, tampoco es que nos estén asegurando una privacidad absoluta. No, de hecho esto se ve, por ejemplo, cuando alguien ha reservado un vuelo, ¿no?, o lo ha comprado. Resulta que Gmail o Outlook pues te dicen, oye, agrega este vuelo a tu calendario y demás. ¿Esto cómo lo hacen? Porque son capaces de leerlo. Obviamente no es tan sencillo como que una persona está viéndolo, sino que, bueno, hay sistemas que esa información la recopilan. En este caso existen otros correos, a mi parecer el mejor, ¿no?, que protege tu privacidad sería Proton. Se llama Proton. Sí, Proton. Es suizo. Y bueno, otra cosa a destacar de este correo, por ejemplo, es que si la policía, supongamos, o algún gobierno quisiera algo de información al respecto, no es tan sencillo como llamar a la puerta de Google. En este caso te tendrían que pasar por las autoridades suizas, las cuales, bueno,
sí es verdad que de cara a la privacidad están mucho más concienciados y no es tan sencillo de obtener información porque, entre otras cosas, están fuera de los 14 ojos. Claro. Y yo no sé si todos estos consejos que nos estás dando, y recordemos, ¿no? A recapitular, utilizas cinco navegadores distintos, nos has dado alternativas para correo, para WhatsApp. Dime. Y discúlpame que te interrumpa, no quiero que la gente piense que necesita directamente utilizar 5 navegadores. Vale. Simplemente con que ya huyan, en este caso de Google o de Microsoft con su navegador Edge, eso ya es una mejora en tu privacidad. Huir de Google y de Microsoft. Pero claro, huir de Google y de Microsoft, de Gmail y de Outlook no tiene mucho sentido si sigues subiendo cosas a Instagram, a Facebook y a TikTok, ¿no? Que entiendo que esa es la parte más sensible de tu vida. Y tú antes nos decías que subimos las casas como son por dentro. Pues qué sé yo, todos nuestros contactos y amigos. Y ya nos has dicho que a través de una foto se puede conseguir más información. Las redes sociales entiendo que es el principio. Efectivamente, pero no necesariamente, porque sé que hay muchas personas que quizá para cambiar de navegador sí que es mucho más sencillo, pero las redes sociales le cuestan más. Sencillamente se pueden utilizar redes sociales siendo conscientes de la información que son capaces de recopilar, siempre y cuando seas siempre consciente de lo que subes. Sé consciente de lo que se puede llegar a exponer. Por ejemplo, si tienes un cuadro de donde has estudiado, pues detrás de una foto, con tus familiares, con amigos cercanos, etcétera. Lo principal para proteger tu privacidad es la concienciación, que seas consciente de la repercusión que puede llegar a tener esa información en unas manos equivocadas. Uh-huh. En cuanto al tema niños, Stark, claro, pues los niños nacen siendo nativos digitales, entienden más de controles parentales muchas veces que los propios padres. Sí. ¿No? ¿Cómo proteger la privacidad de mi hijo? Bueno, esto es algo muy complejo, ya que yo, no soy padre y no le puedo dar lecciones a nadie. Lo que sí, yo recomiendo siempre que no nos acostumbremos, porque lo he visto mucho, si estás aburrido, utiliza la tablet, utiliza el móvil. Obviamente tienen que crecer con lo digital porque es su era, ¿no? Han crecido o van a crecer con ello y no pueden estar alejados, pero también hay que ser conscientes y enseñarles de los peligros que tiene Internet y de toda la información que pueden llegar a dar y de que existen terceros actores en Internet que quizás no son de su agrado, ¿no? Entonces, yo considero que lo principal para los niños es que disfruten de su etapa de niño, porque ahora mismo se quedan con su pantallita desde, 7, 8 años hasta que son adultos y hasta que se mueren. Disfruta de ser niño y coge más algo tangible, ¿no? Una pelota y disfruta, y no tanto esté siempre en Internet. Y a medida que vaya cogiendo conciencia, yo considero que lo mejor no es bloquear, como hacen muchos padres, de no accedas aquí, sino educar. Es decir, pues ten cuidado si accedes a estos sitios, tal cual, porque cuando tú prohíbes, lo que acabas haciendo es una tentación, en cierto modo. Claro. Oye, entiendo que en este debate hay muchísima gente, y yo muchas veces me he metido en ese. De hecho, creo que deberíamos hacerlo. Deberíamos registrar nuestras credenciales a la hora de acceder a una red social para perder el anonimato. Entiendo que tú, yendo con máscara y llamándote Stark, no estás muy a favor de esto, ¿no? Yo entiendo que hay personas que su perfil es personal y por X o por Y es lo que tienen que hacer, ¿no? Ya sea porque sea un perfil profesional o porque se quieran identificar como tal. Yo no veo ningún inconveniente en que alguien utilice una red social de forma personal, una vez más, siempre y cuando sea consciente de lo que va a exponer y de las consecuencias que ello puede tener. Al final, cuando tú pones una cara junto a nombre y apellidos, ya eres un blanco fácil, o por lo menos es mucho más sencillo de señalarte y de buscar información sobre ti. A raíz de ahí, una vez más, tú eres quien tiene que decidir. Yo, en términos generales, no recomiendo eso, ni muchísimo menos. Lo que se trata de hacer en algunos casos, incluso en España se ha planteado, de que tengas que identificarte con tu DNI. Claro. Porque entonces estamos haciendo que las únicas personas que tienen privacidad real sean los criminales y que un ciudadano de a pie no pueda. Interesante. Stark, al final no sé si te han avisado de lo que hacemos al final de las entrevistas. No. Mejor, porque funciona muy bien también cuando no lo sabéis. Le pido a los invitados que contesten a una pregunta que deja la anterior sin saber quién viene, y luego te voy a pedir una a ti
para el de mañana, que tampoco sabes quién va a ser. Entonces, ayer estuvo con nosotros Narili. Nari es una de las supervivientes de los Gemeres Rojos, del comunismo de Pol Pot en Camboya en los 70. Uh-huh. Y ahora vive en León, fue la primera mujer en lograr un doctorado científico en su país, y te dejo esta pregunta. ¿Te recuerdas de tu primer libro, de tu infancia? ¿Te recuerdas del título, si te gusta o no el libro? De acuerdo. Bueno, creo que el libro fue El guardián entre el centeno. Hace ya tiempo, creo que de más chico he leído otros, pero no recuerdo. Sé que en la época de la ESO, pues leí El guardián entre el centeno y fue un libro muy curioso. Está bien. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? No sabes quién nada, no tienes ni idea de nada. Bueno, ya que obviamente no lo va a responder, pero o sea, que con trampa, ¿no? No, seguramente diga que su privacidad, pues que no es nadie importante o lo que sea. Vale. ¿Cuál es la contraseña de su teléfono? La del teléfono, ¿no? Está bien. Star Privacy, ha sido un gusto tenerte en el programa, amigo. Un abrazo. Un placer. Chao, chao. When it comes to popping a natural finger popping, baby, you sure do swing. And when it comes to popping and a natural finger popping, daddy, you are the king. Baby, you got me beat up and down, inside out and across. Ooh, yeah. But in the middle of the night, when the moon is shining bright, you're the boss. Hola, Ana Velasco. Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, hoy que abrimos nuestro diván de las curiosidades históricas, vamos a hablar del Titanic. Pues se supone que el Titanic tenía que llegar hoy a puerto, sí. No hoy en 2024, porque si no tendría que haber estado dando vueltas, pero hoy en 1912, ¿no? Sí, eso es. Claro, no llegó. O sea, este es el drama del Titanic, ¿no? Pero, oye, si hubieses tenido pues 10.500 euros más o menos al cambio, podríamos haber ido en primera y disfrutar. 10.500, ¿eh? En primera sí, que es bastante, ¿eh? Sí, pero claro, te cuenta caro. Que se tardaba un ratillo en ir, de Southampton a Nueva York. Y escúchame, ¿ahí has calculado la inflación o no? Sí. Más, eran realmente 86 libras, que se estima que al cambio son pues eso, unos 11.000 euros más o menos. Eso en primera clase. Si no, pues podías ir por 7, que eran pues menos de 1.000 euros. Y clase segunda era también pues por ahí. Claro, había mucha diferencia. Y hay muchos, es decir, ¿la película mete la gamba muchas veces o no? A ver, hay muchas películas. Hay alguna que está muy bien, una de los años 60, sobre todo de final de los 50, que es la más famosa, pero la de 1997, la de Leonardo DiCaprio, no está mal, ¿eh? Sobre todo la ambientación es espectacular. ¿Había otro Titanic? Había un montón de cosas, cosas. No sabía. Bueno, pues ahora me las cuentas, ¿no? Eso es, ahora mismo. Venga, un besito. Curiosidades con Ana Velasco en un momento y antes, Nacho Abad. Herrera en COPE. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Sabías que SOS Rural desarrolla una ronda de encuentros con los partidos políticos para presentarles su iniciativa legislativa popular en defensa del sector primario y sus propuestas para el mundo rural de cara a las próximas elecciones europeas? Tras el encuentro con el PNV, SOS Rural se reunirá próximamente con los principales partidos políticos. Que te asesoren para ahorrar energía es formidable. Visita tu punto de venta Endesa más cercano y nuestros profesionales te ayudarán a ahorrar en tus facturas de energía. Porque todo Endesa es formidable. Pide tu cita online o encuentra tu punto de venta más cercano en la web tupuntoendesa.es. Tengo un presentimiento. Cómprate el Ford Kuga. Es algo que me llama. Cómprate el Ford Kuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Ford Kuga! Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
¿Eres un superprofesional de la construcción? Te mereces una super semana BDB. Del 22 al 28 de abril, aprovecha las super ofertas de materiales de construcción en más de 200 tiendas BDB. Localiza súper rápido tu tienda en supersemanabdb.com. Solo del 22 al 28 de abril, supersemanabdb.com. ¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas: que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito. Crece también la presión internacional. Los aliados ven una respuesta desproporcionada por parte de Israel. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna. Todo pasa en COPE. Herrera en COPE. Estar informado. Bueno, todos los miércoles sabe que discuto y charlo con Nacho Abad de La Crónica, Crímenes y Sucesos, y el lunes les hablaba de un triple asesinato que sucedió creo que la madrugada del sábado en un chalet de Chiloeches en Guadalajara. Y parece que ya sabemos cuál fue el móvil del crimen, pero para conocer bien la historia, pues bueno, déjeme que presente y salude a mi buen amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Sabemos mucho de lo que sucedió en la noche del viernes al sábado, madrugada ya del sábado, en torno a las 3 de la mañana. A ver, te lo cuento cronológicamente. Laura es una chavala joven de 22 años que vive en Chiloeches, en una urbanización cercana a esta localidad de Guadalajara. Y pues ella tiene un novio que es Cristian, y este tal Cristian tiene varios amigos, por ejemplo Fernando, David, Windy, y en una charla un día en casa de ella, pues ven que el chalet pues está a todo trapo, y le dicen, oye, aquí hay pasta, se nota que hay pasta. Bueno, no sé, mi padre y mi madre ganan bien, tal. Pero ¿cuánto dinero podéis tener en...? Es una representación de la conversación, ¿eh? Sí, sí. Pero ¿cuánto dinero podéis tener en casa? Bueno, pues no sé, 15.000, 20.000. La chica yo creo que exagera, porque no había esa cantidad dentro de la casa y lo único que quería era, a lo mejor, deslumbrarles. Dice, pero bueno, lo del dinero es lo de menos. Lo que verdaderamente vale es la colección de relojes que tiene mi padre, que ese sí vale una pasta. Dicho esto, pues los otros le preguntan, bueno, pues con tanto dinero en casa, pues tendréis medidas de seguridad y dormirá con miedo tu padre. Dice, ¿qué miedo? No medidas de seguridad ninguna, pero no duerme con miedo. Si de hecho dejamos la puerta abierta de la parte de atrás del chalet todas las noches, la puerta de la cocina. Bueno, la cuestión es que estos tres se quedan, Fernando, David y Windy. Fernando y Windy son pareja, se quedan con la copla. Se quedan con la copla y planifican el asalto a la casa. Para entrar en esa urbanización, con coche solo se puede entrar por un sitio y hay una barrera y un control de accesos con un guardia de seguridad, Alberto. Cuando tú pasas esa barrera, primero, si no te conocen, no entras. Claro. Y segundo, te apuntan la matrícula. ¿Cómo entran? Porque Fernando vive en la misma urbanización, con lo cual llega Fernando a la barrera con el coche y el que hace el guardia pues le levanta la barrera. O sea, que no hay más. ¿A su casa? Claro, a su casa. Entonces Fernando va hasta su casa, salen los tres del coche, los otros dos habían venido escondidos, salen los tres del coche con 2 machetes y se van caminando desde la casa de Fernando hasta la casa de Laura. Saltan la valla, que es perfectamente accesible, porque es una valla que no tiene demasiada altura, la saltan, la valla perimetral del chalet, y como saben que pueden entrar por la puerta de atrás porque está abierta, pues van para la puerta de atrás. Entran por la puerta de atrás y acceden a la planta baja. Y ahí se ponen a registrar.
Se ponen a registrar en busca del dinero, de los relojes. Deben hacer ruido, porque despiertan a la hija del matrimonio, a Laura, a su amiga, y despiertan al propio matrimonio. La primera en moverse es Laura. Laura oye ruidos y se asoma a la escalera. Se asoma a la escalera y ve a sus amigos. Y al ver a sus amigos, ellos toman la decisión de que no pueden quedar testigos. Por cierto, se ha estado contando hasta ahora que entraba Fernando en la casa, el chico le esperaba a David en el coche fuera para huir corriendo y la chica estaba en una pensión esperando para recibir el botín. No, entran los tres dentro de el chalet, Alberto, los tres. Vale. Los dos varones entran con cuchillos, con machetes, ella no. Los dos varones se lanzan a acuchillar a Laura. Hay un forcejeo, participan los dos, igual que los dos participan de la muerte de los padres. Ella es la única que no participa y la que parece que permanece en la planta baja. Porque ellos, después de matar a Laura, entran en la habitación de matrimonio. A la mujer le ha dado tiempo a llamar al 112 a advertir que está escuchando ruidos en su casa. Lo que no me queda claro de esa llamada telefónica es si le da tiempo a responder a todas las preguntas del 112, si le da tiempo a geolocalizar el lugar, a decir dónde está o dónde no está, o si las instrucciones son correctas o cuál es el nivel de angustia del mensaje. Porque después de apuñalarles, les apuñalan a los tres, les apuñalan con muchísima saña. Tanta saña que Fernando, el novio de Windy, de la chica, es como Wendy pero con Windy. El cuchillo lo lleva en la mano y del frenesí en el que entran de sangre y violencia, él tiene la mano devorada a cortes, porque con la sangre que empapa el cuchillo se le va resbalando la mano y él al apuñalar también se le va la mano hacia el filo. Y se va cortando. Y mete tantas puñaladas, el padre se intenta defender, que sabía taekwondo, pero ellos también tenían nociones de lucha, mete tantas puñaladas que en una misma se corta él mismo la pierna, el propio Fernando. O sea, un espectáculo de sangre propio de las películas gore. Bueno, la cuestión es que los matan a los tres, los acuchillan salvajemente y en numerosas ocasiones, y bueno, ya que están allí, pues se dedican a robar. Entonces, no tenían previsto el robo de forma planificada. Y te explico por qué. Porque tienen que coger una maleta de la propia casa, con ruedas, de estas grandes de ruedas de los aeropuertos. Sí. Pues la abren y meten todas las joyas, todas empapadas en sangre, etcétera. Terminan de robar las joyas y todo, se bajan al patio, saltan de nuevo fuera, salen fuera y van con la maleta hasta casa de Fernando, donde han dejado el coche. Fernando dice, pues si es que estoy empapado en sangre, me voy a cambiar de ropa. Entra un momentito en su casa, se cambia de ropa y se van los tres en el coche. Al final acaban deteniendo a Fernando y a Windy en un hostal de Daganzo, encuentran la maleta y encuentran todas las joyas embadurnadas en sangre. El coche también embadurnado en sangre. Es que claro, con un frenzy de semejante manera es que es muy difícil limpiar pruebas. Y los tres han confesado. No se han echado la culpa entre ellos, Alberto. No han dicho, no, fue este el que apuñaló, no, fue el otro, no. Los tres han confesado su participación. ¿Y qué ha hecho la jueza? Pues la jueza les ha mandado a los dos, que son los que apuñalan, a prisión provisional bajo la acusación de asesinato, robo con fuerza en las cosas e incendio. Ha mandado a los 12 a prisión. Me cuesta entender por qué no ha mandado a la chica a prisión. No te engaño, Alberto. A lo mejor me faltan datos, pero me cuesta entenderlo porque si ella entra dentro de la casa y estamos hablando de un robo con fuerza y estamos hablando de un incendio y estamos hablando de una planificación entre los tres, pues se entiende que si los tres lo planificaron, probablemente también planificasen todo lo que podía suceder dentro y contemplaron todas las opciones, con lo cual ella, aunque no apuñalase... ¿Sabemos, Nacho, cuál es la cuantía de lo que robaron? No lo sé. No lo sé con exactitud. Sé que robaron 10 relojes aproximadamente de gran valor y unos 1.500 euros en dinero. Por supuesto que no había 15.000, 20.000 euros en dinero. A ver, yo lo que evidentemente nada justifica la hazaña y bueno, esto que acabas de describir es pero brutal, te voy a dar un último dato. Perdona que te he interrumpido, Alberto. Y es que la chica, Windy, es familiar directa de Juan Guaidó, el expresidente de Venezuela. ¿Qué dices? Modelo y cantante. Vivía en Colombia y le habían dado algún premio como cantante revelación. Si tú entras en sus redes sociales te la encuentras perreando por todos lados, con poca ropa.
En el pueblo decían que no entendían cómo una chica tan guapa podía estar con un tipo como Fernando. Y ella es la mayor del grupo. Hay gente que dice que es la que mandaba, que la que imponía su carácter, pero bueno, a ella le han dejado en libertad el juez, Alberto. Es que es un despropósito. No, y después que al final todo se descubre, o sea, todo se acaba conociendo. Sí, pero porque es que en realidad fue una chapuza. O sea, es que en una orgía de sangre de semejante manera deja 1.000 millones de pruebas. ¿Cómo no les iban a detener? Pero si entran en una urbanización donde saben que se graban las matrículas, ya solo con eso, ya lo tienen. Claro. Querido Nacho, hasta el miércoles que viene. Un abrazo, amigo. Abrazo enorme. Chao, chao. Bueno, todos los miércoles hablamos de curiosidades históricas en el programa. Se supone que hoy, 17 de abril, tenía que haber llegado a Nueva York el Titanic. No hoy del 24, sino cuando salió en el 1912, ¿no? Todas estas curiosidades las hablo con mi profesora de historia favorita, que es Ana Velasco, que además de desayunar viene a hablarnos de historia aquí a la radio. El desayuno es importante. Te has metido entre pecho y espalda una tortilla y una tarta de queso, ¿me has dicho o qué? Sí. A ver, Alberto, que lo que te he dicho, Dios dijo hermanos, no primos. Pero ¿no tenéis allí un bar en la universidad en la que te ponga un molletito con jamón o algo? Sí. Pero mira, yo qué sé, hay que aprovechar las oportunidades. Nunca se sabe cuándo este barco va a naufragar. Eso dijo la gente que iba en el Titanic. Oye, que entonces, hoy tendría que haber llegado el Titanic a Nueva York, ¿no? Eso es. Pero no pasó. O sea, un iceberg se cruzó, claro, se hundió y fue una tragedia. Spoiler. Sí, pero es verdad, pero que fíjate, todo el mundo lo conoce, o sea, ya ha pasado más de un siglo, que es muchísimo, o sea, la Primera Guerra Mundial nos parece como que está lejos, el Titanic fue antes y es otro mundo completamente. Imagínate toda esta cosa de las salas de fumadores donde no podían entrar las mujeres, las salas de baile, los vestidos, las mujeres con corsé, es que hace muchísimo, ¿no? Pero es un mito de la cultura pop. Porque también será interesante hablar un día de la percepción que tenemos nosotros de eventos históricos y del tiempo que los une a unos a otros. El otro día me decías, pasó más entre las pirámides y Ptolomeo que entre Ptolomeo y otra historia, y eso será interesante. Claro. Pero volvamos al Titanic. En su momento fue el mayor barco de pasajeros del mundo, ¿no? Sí, y a ver, o sea, hubo más hundimientos, más naufragios, ¿no? Pero claro, era tal la fama del Titanic por esto, precisamente por las dimensiones, por la cantidad de gente que iba, porque iban un montón de ricos, claro, era su viaje inaugural, es que fue uno de uno, Alberto, ¿sabes? Y fíjate, luego hubo muchos más naufragios, pero claro, ya se tenía la referencia del Titanic y todos se comparaban con el Titanic. Por ejemplo, en España hubo 2 Titanic españoles casi inmediatamente después, en fechas muy similares. Mira, el primero fue el naufragio del Príncipe de Asturias, que era un barco correo que hacía de Barcelona a Buenos Aires y se hundió cerquita de Brasil en 1916, en marzo. Y fíjate, de las 600 personas que iban a bordo murieron 457. Que era un barco que, bueno, podían haberse salvado, porque realmente estaban tan cerca de la costa que la gente se tiró al mar, pero era de noche, hacía frío, había tormenta y murieron en las rocas. O sea que fue un desastre terrible. Se hundió en 10 minutos, fíjate, ¿eh? En 10 minutos. Sí. Y luego en 1919 hubo otro que no tuvo ya supervivientes, murieron las 488 personas que iban dentro, que era también un barco español, un buque correo, que se hundió en Cuba. ¿No? Eso es, ese barco tan famoso que iba de Barcelona a las Antillas, de hecho llegó a Cuba. Lo que pasa es que iba de Santiago de Cuba a La Habana y había un huracán previsto. Se esperaba que pudiese llegar a tiempo de esquivarlo, pero no pasó. Y es un misterio absoluto porque no se sabe qué pasó con esta gente. O sea, ¿dónde han ido los 488 muertos? Se encontró el barco. No hay cadáveres. Se encontró el barco porque solamente se hundió a 12 metros de profundidad. De hecho, el palo del mástil se veía. Entonces, cuando fueron a recuperarlos, no había ni los botes se habían tirado, ni había cadáveres y no se sabe qué ha pasado. Es un misterio absoluto. Vale, hemos repasado el naufragio del Príncipe de Asturias, 5 de marzo del 16, que de 600 mueren 457. Hemos hablado también del Valvanera, 488 muertos, pero vamos al tema del Titanic. ¿Cómo fue, cuántas víctimas y por qué es la más importante? Pues es la más importante porque realmente no es el barco que más, hasta ese momento, que más muertos tuvo. Porque hubo, por ejemplo, a mediados del siglo XIX, un barco estadounidense que le explotó una caldera cerca de Memphis, se incendió y murieron 1.700 personas. En el Titanic murieron casi 1.500. O sea que aún había un poco de margen, ¿no? Pero el Titanic fue la mayor tragedia naval de la época porque era un barco súper lujoso, era el más grande del mundo. No era el más rápido, pero, bueno, se esperaba que fuese, digamos, el futuro de estos transatlánticos, que luego van a desaparecer en los años 30, pues básicamente por el avión, ¿no? Pero en este momento eran la forma fundamental de transporte. Date cuenta que no había, por ejemplo, teléfono. Tú no podías llamar de Europa a Estados Unidos. Todo era por correo.
Y todo era por barco. Y la gente viajaba en barco, básicamente. Claro, en el Titanic iban 2.200 pasajeros. Se podía haber ido más gente, fíjate, podían haber llegado a los 3.000, pero murieron casi 1.500 personas. Y además de por las personas que murieron, yo creo que lo famoso del Titanic es que fue un drama de clases. Porque sabes que, bueno, es verdad que ellos lo sacaron a las víctimas, digamos, intentaron salvar a los supervivientes con este viejo lema de mujeres y niños primero, que era lo que se esperaba en la época, ¿no? O sea, en eso en la película sí se acierta. Sí, pero claro, también hubo hombres que decidieron meterse en las barcas, sobornaron a gente o intentaron quitar a mujeres y a niños de tercera clase o de segunda clase y entraron, claro. Entonces, el drama, que además no había barcas para todos, sabes que realmente solamente había para un tercio del total, fue que hubo gente pues que no se comportó, digamos, honorablemente y luego que empezaron a salvar por primera clase, no por tercera. Y es una metáfora del mundo de 1912. Ajá. Y escúchame, ¿sigue siendo el barco con más víctimas mortales? No. Los barcos con más víctimas ya son todos de la Segunda Guerra Mundial por torpedos de submarinos o al principio de la guerra por bombas que los tiraban, sobre todo alemanas. Pero fíjate, el naufragio más terrible en la Segunda Guerra Mundial, casi murieron 10.000 personas. En enero de 1945, un barco alemán que se hundió en el mar Báltico torpedeado por un submarino soviético, porque es que las batallas navales en la Segunda Guerra Mundial fueron súper importantes, igual que en el Pacífico y todo esto, ¿no? También hay más barcos con miles de víctimas, japoneses, alemanes sobre todo. Y en el año 1987, el otro naufragio también muy importante, que ya no es en guerra sino en paz, fue un naufragio filipino de un barco, el Doña Paz, que chocó contra un petrolero y se hundió y murieron pues casi 4.400 personas. Pero muy posteriores. Claro, entonces se comparan siempre con el Titanic. Vamos a explicar cómo se crea la leyenda del Titanic. La iniciaron sus promotores, o sea, es que había una empresa, la naviera White Star Line, que sale en la película, con unos astilleros que deciden en 1907 crear los barcos más importantes, más grandes, más lujosos, más todo, Alberto, más todo del mundo, ¿no? Porque querían competir con una naviera rival que tenía dos barcos muy rápidos y muy lujosos que llamaban el Lusitania y el Mauritania. Y ellos dijeron, pues ellos tienen dos, pues nosotros tres. Ellos son muy lujosos y grandes, pues nosotros más lujosos y más grandes y más seguros, porque es que lo gordo del Titanic es que se anunció como un barco súper seguro. En fin, ¿no? Además los pusieron nombres de los dioses olímpicos. El hermano se llamaba Olympic, luego el Titanic, que viene de los titanes, de estas genealogías de la era clásica, y iban a llamar a otro el Gigantic, pero le acabaron llamando Britannic, bueno, por estas cosas un poco patrióticas, ¿no? Porque ellos eran ingleses. De todas formas, Britannic está mejor que Gigantic. Me suena un poquito a broma, ¿no? Sí. Bueno, el Olympic funcionó bien, no tuvo ningún problema, fue el primero, operó desde 1911 a 1935, incluso sirvió en la Primera Guerra Mundial. Tuvo algún incidente pequeñito, pero no tuvo ni heridos siquiera. El Britannic no tuvo mucha suerte porque fue requisado en la Primera Guerra Mundial, fue a un hospital y no se sabe muy bien si fue hundido por un torpedo, por una mina o bombardeado desde dentro para minar la moral británica. O sea que de estos tres barcos famosos, pues 2 de 3, pero uno sin problema. Y escúchame, en estas razones de la leyenda, supongo que tendrá también mucho que ver con los supervivientes, ¿no? Sí. Porque gracias a los relatos que hubo, estaban, o sea, se dice que estaba el hombre más cobarde del mundo y el más honorable del mundo. Sí, mira, el cobarde es que era el presidente de la naviera, Alberto. Claro, que es que, ¿sabes? No puedes hacer esto. Era Bruce Ismay, un hombre que, cuando había todavía muchas mujeres y niños, dijo, yo aquí no me quedo, ¿sabes? Yo me monto en una de estas barcas y tuvo que dimitir, claro, pues la gente lo vio como un escándalo absoluto. Y el más honorable es el capitán del barco, el capitán Edward Smith, que seguro que has oído esto de el capitán se hunde con su barco, pues es suya. Además es que era un hombre de origen humilde, que era muy raro que llegasen a capitanes y estaba al mando también cuando el otro buque, porque al principio había llevado el Olympic, también tuvo un pequeño incidente, pero él estaba libre de todos los cargos. Era un hombre que llevaba 40 años surcando los mares con muchísimo éxito, pero hubo muchos dramas. Todo lo contrario que el Francesco de Costa Concordia, ¿te acuerdas, no? Es el de me caí en una lancha. Bueno, madre mía. Oye, y entonces hemos hablado del más honorable y del más cobarde. Sí. Y he oído que el hundimiento del Titanic ya se había predicho años antes y que había algunas historias, no sé si paranormales, pero de difícil explicación, ¿no? Bueno, la más famosa es que 14 años antes del naufragio del Titanic, en 1898, se publicó un libro, una novela, Futilidad, el naufragio del Titán, de un escritor que se llama Morgan Robertson. Y claro, el libro contaba la historia del Titán, que era un barco que se creía inundible y cuyos pasajeros eran gente rica y despreocupada, de ahí lo de futilidad, ¿no? El barco choca en una noche de abril contra un témpano de hielo, no es un iceberg, es una cosa ahí de hielo que está por el mar, y el mismo mes del Titanic se hunde en el mismo sitio
tienen las mismas dimensiones, tienen las mismas medidas de pasajeros, 3.000 y 24 botes. El Titanic tenía 2.200, pero hemos dicho que podías llegar a 3.000 y 20 botes. Se hunde en el Atlántico Norte, no había suficientes botes salvavidas. Realmente la historia es más o menos la misma, ¿no? Y la gente lo vio como, bueno, es que con el nombre, todas esas coincidencias, como algo que estaba prácticamente pues de predecirlo, ¿no? También te digo que luego hay muchas historias, ¿sabes? La de la orquesta del Titanic que sigue tocando mientras el barco se hunde, ¿no? La del matrimonio que muere junto, pues de romances, de los pasajeros ricos. También te digo que ningún testigo era muy fiable, ¿eh? Hubo gente que no quiso contar sus historias, otros que aprovecharon y las vendieron a la prensa sensacionalista, que publicaron libros de $1 que pues contaban las historias en plan dramático, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, no sabían si el barco se partió, mucha gente no lo vio porque era noche oscura, noche cerrada, luego estaban conmocionados por el shock. No se sabe de verdad si el barco no se sabe cómo se hundió de verdad. Como tal, no. Se sabe hace muy poco, recientemente, cuando a partir de los años 80, 90, con James Cameron, cuando baja al Pecio, ¿no? Y se descubre, se encontraron los restos. Ellos pensaban que iban a estar en muy buenas condiciones, pero el mar pues lo pudre todo, lo devora, ¿no? El barco está destrozado y pronto se consumirá. Claro. Oye, antes de hablar de cuántas películas hay del Titanic, que yo no sabía que había más de una. Un tema sobre el pasaje, porque antes me has dicho que al cambio costaría unos 11.000 o unos 10.000 euros hoy un billete en primera clase. Pero también había, no sé cuántas clases había, no sé si me puedes decir algo del pasaje, de cuánto costaba, de cómo había era por tres dentro. clases, sí. Bueno, el barco era espectacular, o sea, lo espectacular realmente era la zona de primera, que tenía de todo, o sea, tenía salón de fumadores, tenía biblioteca. El barco tenía un periódico, Alberto, que se editaba con las cosas que pasaban en el barco y se lo contaba, claro. ¿De verdad? Sí. Tenía pues las salas estas de baile. El único sitio en el que los pasajeros se mezclaban era la iglesia, y la gente pobre iba a la iglesia a ver cómo iban vestidos los otros, los ricos, porque era la única zona. Ya te digo, el barco intentaba replicar un poco el estilo de Versalles, pero un poco así porque era a principios de siglo y también tiene ese estilo, ¿no? Pero era una cosa lujosísima. De hecho, hay alguna exposición que van por ahí girando que se puede ver alguna réplica. Yo estuve hace unos años y sí, muy bonito, ¿eh? O sea, era una cosa espectacular. Realmente está muy bien retratado en la película de James Cameron. Imagínatelo con la gente vestida ahí de época, los caballeros de etiqueta, porque iban de etiqueta por la noche a la cena, o sea, era de gala. Y entonces el precio caro eran 10.000. ¿Y qué otros precios podían? Luego había segunda y tercera clase, y estas ya eran muy económicas. O sea, había una diferencia abismal entre ser rico, ser clase media, digamos. La clase media era inexistente a principios del siglo XX. Todo el mundo ya era clase humilde, clase trabajadora. Y la diferencia con las clases de tercera, que costaba, ya te digo, como unos 800 euros hoy, 8 libras, la otra era como el doble, más o menos, segunda, pues era abismal, ¿no? O sea, era gente hacinada, en camarotes compartidos, los camarotes estos de primera. Es caro, ¿eh? Aún así es bastante caro, ¿no? Hombre, que ibas muchos meses y te daban la comida. También tienes razón, claro, porque ahora mismo completa. Si buscas un billete a Allende los Mares, allí a cualquiera de las Américas, pues es verdad que salen también por un ojito de la cara los de tal. Oye, hablando de las pelis, entonces me has dicho que no hay solo una, ¿no? No, hay muchas. Y de hecho es que en el Titanic iba una estrella de cine, un poco así, se hizo más bien estrella de cine después de ser la superviviente del Titanic, pero iba Dorothy Gibson, que era una chica que era bailarina, cantante y actriz, y que se interpretó a sí misma en 1912 en una película que está perdida, que rodó su propia historia, y ella se interpretaba a sí misma. Esa fue la primera, o sea, el mismo año, pero es que ese mismo año también hubo otra, una alemana, que era, bueno, muy famosa por los efectos especiales, porque hoy es un poco así, ¿no? Pero tenían un barco de verdad que chocaba contra un cubo de hielo ahí en una piscinita, y hombre, en 1912 pues a la gente le asombraba, ¿no? Ajá. Luego hubo muchas, muchísimas. En la Guerra Mundial también, en la Segunda Guerra Mundial, con el tema de los torpedos, los submarinos y eso. Uh-huh. ¿Y qué es eso de que el año pasado, en 2023, el Titanic siguió sumando víctimas? Claro, es que seguro que te suena, y a los oyentes también, que el año pasado hubo una cápsula como experimental que, operada por una empresa que se llamaba Ocean Gate, se perdió el 18 de junio de 2023 en aguas internacionales en el Atlántico Norte, y que lo estuvieron buscando los estadounidenses y tal, que eran 5 que iban en una cápsula. Bueno, pues lo que te ofertaban, que era una cápsula manejada por un mando de una cosa de estas de videojuegos, era bajar y ver el sitio del naufragio, el Pecio, ¿no? Se perdió el contacto, claro, esto era una locura, ¿no? Pero es que el señor que lo dirigía, el Stockton Rush, era el marido de Wendy Rush, que era la tataranieta de de un matrimonio que había estado en el Titanic, y que es famosísimo porque la mujer, Ida Strauss, su marido se llamaba Isidor, decidió no subirse a un barco y morir con su marido, porque ellos no querían separarse. Y tienen un epitafio precioso que dice: ni todas las aguas pueden aplacar el amor, ni las inundaciones anegarlo.
Oye, qué buena historia. Y escúchame, entonces, tú en la peli, ¿a ti la peli, la clásica, te mola o no te gusta? Pues claro, porque es de mi infancia. Leonardo DiCaprio no me va mucho, pero la película me encantaba. No. Ya. Tenía un póster yo, estuve muy obsesionada con Titanic, ¿eh? O sea... Oye, pues nada, yo sigo obsesionado contigo y con que te vengas. Yo estaría hablando contigo todos los días de curiosidades históricas, ya lo sabes. Yo también, pero no necesariamente curiosidades históricas. Contigo, simplemente. Querida, hasta el miércoles que viene. Chao. Haciendo bello saborearlo cuando se viene de tanta lucha. Gritemos alto que por nosotros, gritemos fuerte de la alegría, que se piense que estamos locos en nuestra forma de ver la vida. Carlos Gutiérrez, buenos días. Muy buenos días. Oye, en España hay que esperar de media 128 días para una operación. Sí, señor, es una friolera de días, 128 días. Y lo peor de todo es que la lista de espera sigue aumentando. Ahora mismo hay 850.000 españoles, personas que están esperando para un quirófano. ¿Sabes cuáles son las especialidades en las que más retraso hay? Traumatología, oftalmología, cirugía general y digestivo. Bueno, vamos a verlo a partir de las 12 y a saber qué está pasando. Gracias, Guti. Se viene de tanta lucha. Te lo mereces, todo lo bueno que te está pasando tú, te lo mereces. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera. Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com. Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U. Un nombre así como en francés que acaba en U. Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las 3 marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio. Escuchas Herrera en COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com. ¿Qué viento hace? ¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua. Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por 43,95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. ¿Al 1510? ¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita? Uy, muchísimo. Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro. Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es. Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax. ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva tu circuito con Viajes del Corte Inglés y Canac y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Recorre Albania, Uzbekistán, Suiza, Sicilia y muchos más destinos europeos con hasta el 20% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Los fines de semana en la radio. Empezamos. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Ojo que lo están revisando en el bar! ¡Que lo anule! Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, Ha resucitado según su palabra, aleluya. ruega al Señor por nosotros, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna. Son las 12.